¿Te has fijado cómo hay gente que se desmorona sin que nadie les tire ni un solo ladrillo? Se les ve tensos, a punto de explotar por cualquier cosa, como una olla a presión a punto de reventar. De repente, ¡zas!, se quedan sin chamba, sin amigos, sin salud, sin nada. Y ni se dan cuenta. No es que el mundo sea malo, es que no aprendieron a domar a su propia mente, a controlar ese bronco que llevan adentro. La neta, quien no controla sus emociones, termina controlado por todo lo demás. ¿El precio? Una vida llena de remordimientos, de decisiones que te dejan con el ojo morado, de relaciones hechas trizas. Pero, ¿y si te digo que hay una salida? Si le echas un ojo a este video hasta el final y aplicas lo que te voy a enseñar, vas a notar algo casi mágico. Aunque la vida te esté dando un buen madrazo, por dentro reina la calma, la claridad, la fuerza. Eso es lo que enseña el estoicismo, y eso es lo que quiero compartir contigo hoy. Para los que son nuevos por aquí, soy Adrián. Llevo más de 10 años estudiando y practicando esta filosofía. Olvídate de frases bonitas para Instagram. El estoicismo es un modo de vida, el fundamento que cambió mi forma de enfrentar las cosas. Y quiero enseñarte cómo puede cambiar la tuya también. ¿Cuántas veces te has dicho, ya no puedo más? Esa frase, tan simple, esconde una cárcel invisible donde la mayoría vive. La ilusión de que el mundo exterior es el culpable de que te sientas un trapito. La realidad, aunque más dura, es también más liberadora. No es lo que te pasa lo que te destruye, sino cómo reaccionas a lo que te pasa. Te quedas atorado en el tráfico, alguien te corta y en segundos te transformas. Respiración acelerada, la rabia te ciega y se te esfuma lo bueno del día. O te hacen una crítica en el trabajo, aunque sea una tontería, y pasas horas dándole vueltas, defendiéndote mentalmente. ¿Para qué? Piensa un momento. ¿Cuánto has sufrido por cosas del pasado? ¿Cuántas noches te has pasado dándole vueltas a situaciones que ya no puedes cambiar? ¿Y qué has ganado con eso? Epicteto decía, no son los sucesos los que nos perturban, sino los juicios que hacemos de ellos. Esa frase, tan sencilla, tiene un poder enorme, la capacidad de elegir cómo responder. Pierdes el trabajo, por ejemplo, eso es un hecho, pero tu reacción define tu futuro. Puedes caer en la depresión, sentirte un fracasado, dejarte vencer por el miedo, o ver una oportunidad para emprender, estudiar algo nuevo, descansar antes de tomar una decisión consciente. La clave está en el control interno, ese control que separa a quien se levanta de quien se derrumba. Piensa en Will Smith en los Óscares. Reaccionó impulsivamente a una broma y manchó décadas de carrera en segundos. ¿Qué hubiera pasado si hubiera respirado profundo y optado por la sensatez? Quizá externamente nada, pero internamente todo sería diferente. Mira a Nelson Mandela, 27 años en prisión, no por crímenes, sino por luchar contra el apartheid, y salió sereno, firme, sin sed de venganza. ¿Cómo lo logró? Con control interno. El estoicismo nos enseña que entre el estímulo y la respuesta hay un espacio, y en ese espacio reside nuestra libertad. La mayoría no lo ve. Reaccionan como robots programados a defenderse, a atacar, a desesperarse. Pregúntate honestamente, ¿cuántas decisiones malas has tomado por impulso? ¿Cuántos mensajes has mandado de los que te arrepientes? ¿Cuántas veces has herido a alguien o tomado una decisión financiera, profesional o amorosa impulsado por la rabia, el miedo o la necesidad? Y peor aún, ¿cuánto te ha costado reparar esos daños? El control interno es vital. No se trata de convertirte en un robot sin emociones, sino de aprender a respirar antes de reaccionar, a observar tu interior antes de actuar. Hay estudios de Harvard que demuestran que quienes controlan sus emociones tienen menos probabilidades de sufrir enfermedades del corazón, ansiedad y depresión. Controlar tus emociones reduce los niveles de cortisol, esa hormona del estrés crónico que te carcome por dentro. Pero nadie nos enseña esto en la escuela. Aprendemos matemáticas, geografía, pero nadie nos prepara para el fin de una relación,
para una traición o para cuando el mundo parece desplomarse. Y ahí viene el colapso, el burnout, las crisis de ansiedad, el descontrol. Pero quien practica el estoicismo entiende que lo que sucede afuera no siempre está en tus manos, pero lo que pasa adentro. Sí, ahí está el punto. No controlarás el comportamiento de los demás. No evitarás las críticas, los embotellamientos, los gritos del jefe o las enfermedades. Pero sí puedes elegir entre reaccionar con desesperación o con serenidad, con rabia o con enfoque. Cada día tienes miles de oportunidades de ejercer ese poder. Cuando suena el despertador y quieres seguir en la cama, cuando alguien te provoca y quieres explotar, cuando todo parece salir mal y tu mente crea escenarios catastróficos. Ahí es cuando puedes parar, respirar y recordar. Soy responsable de mis reacciones, y eso definirá lo que me pase después. El mundo puede ser un desmadre, pero tú no tienes por qué serlo. El verdadero poder no está en controlar todo a tu alrededor, sino en ser inamovible, aunque el mundo se venga abajo. Eso es estoicismo, eso es fuerza interior, y eso está a tu alcance. La decisión es tuya. ¿Te has dado cuenta de que gran parte del sufrimiento humano no viene de lo que es, sino de lo que esperábamos que fuera? Haces todo por alguien y esperas gratitud, pero recibes silencio. Te dedicas en el trabajo y esperas reconocimiento, pero te llueven más responsabilidades. Inviertes en una relación esperando reciprocidad y te encuentras con la indiferencia. Ahí viene el dolor, la frustración, la rabia. Pero el estoicismo enseña algo que la mayoría ignora. El dolor no viene de la realidad, sino de la expectativa no cumplida. Marco Aurelio decía: recibe con gratitud todo lo que la vida te traiga. No desees que las cosas ocurran como quieres, sino acepta lo que ocurre como si lo hubieras deseado. Es un golpe al ego, pero también una liberación, porque cuando dejas de exigirle a la vida que se comporte como tú quieres, comienzas a lidiar con lo que es, y no con lo que imaginaste que sería. Piensa cuántas veces te has sentido mal por algo que solo existía en tu cabeza. Creaste un escenario, y la realidad siguió otro camino. Vas a una cita esperando reciprocidad, pero la otra persona no está tan interesada. Te preparas para una entrevista esperando que te contraten, pero nunca llega el correo. Esperas que alguien cambie y sigue igual. Sufres, no porque esas cosas sean malas, sino porque esperabas algo diferente. Es un patrón común, ¿verdad? Te has frustrado con alguien que no corresponde a tus idealizaciones. Te has sentido devastado por algo que, fríamente, quizá no era tan grave, pero alimentaste tantas expectativas que te destrozó por dentro. Es normal, porque el ser humano tiende a proyectar, la mente crea escenarios, expectativas, suposiciones, y las cree como si fueran garantías. Pero el mundo real no funciona así, la gente no funciona así, la vida es impredecible. Cuanto más esperas de algo o de alguien, más vulnerable te vuelves. Es sencillo. Expectativa alta, plus realidad indiferente, sufrimiento inevitable. Amy Winehouse es un ejemplo trágico. Esperaba encontrar en el amor la cura, la seguridad, el equilibrio, pero esa expectativa la llevó a relaciones tóxicas, a la dependencia emocional, a los vicios y a la destrucción. Lo que la destruyó no fue solo la vida difícil, sino el peso de lo que esperaba de ella. Keanu Reeves, por otro lado, es casi lo opuesto. Perdió a un bebé que esperaba con su novia, y luego a su novia en un accidente, pero no se rebeló contra lo incontrolable, aceptó, siguió adelante, y hoy es un símbolo de paz, sencillez y presencia. Esa es la diferencia entre quien vive preso de idealizaciones y quien es libre para vivir lo que es. No se trata de resignarse, sino de alinear las expectativas con la realidad. Cuando esperas que los demás sean perfectos, sufres. Cuando esperas que todo suceda como lo planeaste, te frustras. Pero cuando entiendes que la vida no te debe nada, todo lo que llega se convierte en presente. Este entendimiento cambia tu relación con el mundo. Empiezas a querer a la gente por quienes son y no por quienes quieres que sean.
Valoras las pequeñas victorias sin exigir grandeza constante. Aprendes a lidiar con lo inesperado con más ligereza, más paciencia. Estudios de la Universidad de California muestran que quienes tienen expectativas irreales son más propensos a padecer ansiedad y depresión, mientras que quienes tienen una visión realista, aceptando lo incontrolable, tienden a tener mayor bienestar y satisfacción. Y no es casualidad. Cuando esperas demasiado, siempre estás al borde del precipicio, cualquier viento más fuerte, y te caes. Pero cuando vives con los pies en la tierra, aceptando lo que viene, adaptándote, ajustando el camino, vives más ligero, más entero, más presente. El estoicismo te enseña a no vivir en guerra con la realidad, a aceptar lo que viene, aunque no sea lo que querías, a transformar el debía ser así en ¿y ahora qué hago? Porque al final, la expectativa es solo una idea, pero la realidad es con lo que tienes que trabajar. Y cuando abandonas la ilusión del cómo debería ser, encuentras la paz de vivir lo que es. ¿Cuántas veces has estado en una discusión donde, en el fondo, sabías que no cambiarías nada, pero insististe queriendo probar que tenías razón? Tal vez con tu pareja, tu jefe, algún familiar, y al final, aunque ganaras, saliste emocionalmente agotado. Aquí entra una de las lecciones más poderosas del estoicismo. Tu paz vale más que tu necesidad de tener la razón. La necesidad de tener siempre la razón es una trampa del ego. Sientes que si no pruebas tu punto, estás perdiendo algo, pero lo que realmente pierdes es tu equilibrio. Séneca decía, es más noble ceder que vencer en una discusión vacía. Eso no significa callarte ante las injusticias, pero sí que se necesita sabiduría para elegir cuándo luchar y cuándo rendirse. No toda batalla merece tu energía. No toda provocación merece respuesta. No toda opinión diferente necesita ser corregida. Esa sabiduría no es común. Hemos crecido en una cultura donde tener la razón es señal de fuerza, donde ganar una discusión se valora más que mantener una relación sana. Piensa en cuántas peleas pequeñas se han convertido en grandes porque alguien no supo parar. Cuántas relaciones se han destruido por el impulso de «no lo voy a dejar así». Cuántos momentos de paz se han robado por una simple discusión. ¿Lo has vivido? ¿Has perdido una amistad por un malentendido que se podría haber evitado con un simple «está bien, sigamos en paz»? Las redes sociales han amplificado este comportamiento. Todos opinan de todo. Y si no estás de acuerdo, te conviertes en enemigo. Pero esa necesidad constante de responder, de rebatir, de corregir, es un desgaste silencioso, un agotamiento mental y emocional que te roba la paz. Hay un experimento citado por Daniel Goleman, autor de Inteligencia Emocional, que muestra que cuando una persona es contrariada públicamente, la amígdala, la región del cerebro relacionada con la respuesta de lucha o huida, se activa como en situaciones de amenaza física. Es decir, cuando alguien te reta en una discusión, tu cerebro reacciona como si estuvieras siendo atacado, pero no lo estás, es solo una opinión, un punto de vista. Si no aprendes a reconocer esto, te vuelves reactivo, explosivo, inestable. Pero cuando desarrollas la capacidad de pausar y preguntarte, ¿vale realmente la pena esta batalla?, ganas poder. El poder de preservar tu energía, el poder de mantener el enfoque, el poder de proteger tu paz. Piensa en Kanye West, uno de los artistas más grandes pero que se mete en peleas públicas, debates impulsivos, discusiones innecesarias. ¿El resultado? Perdió contratos millonarios, credibilidad, manchó su reputación. Todo por no saber cuándo callarse. Ahora piensa en Morgan Freeman, blanco de especulaciones y críticas infundadas, pero rara vez lo hemos visto responder con agresividad. Eligió preservar su imagen, su mente y su legado. Eso es sabiduría estoica en acción, y esa misma sabiduría puede transformar tu vida. La próxima vez que alguien te confronte, antes de rebatir, pregúntate, ¿cuál es el costo emocional de entrar en esta pelea? ¿Qué gano realmente con esto? ¿Y qué puedo perder? A veces se pierde tiempo,
otras veces energía, reputación o incluso un vínculo valioso, pero lo que siempre se pierde en un conflicto innecesario es la paz interior. Y lo curioso es que muchas veces la otra persona ni siquiera está interesada en una conversación real. Quiere ganar, quiere provocarte, quiere desequilibrarte, y cuando reaccionas impulsivamente, gana ella. Por eso el verdadero fuerte no es el que grita más alto, sino el que sabe cuándo callarse, el que entiende que estar en paz es mejor que tener la razón en una discusión sin sentido. No se trata de ser pasivo, sino de ser selectivo, de entender que cada discusión es una inversión de energía y que debes elegir bien dónde invertirla, porque al final nadie te debe su conformidad, y tú tampoco le debes tu paz a ninguna disputa de ego. El silencio, a veces, es la mayor señal de madurez. La elección de no reaccionar es una de las formas más fuertes de reacción. Y cuanto más aprendes esto, más ligera se vuelve tu vida. Menos estrés, menos peleas, menos remordimientos, y más paz, más claridad, más poder real. El estoicismo no te enseña a ser débil, te enseña a ser inamovible, y muchas veces eso comienza con una elección silenciosa. No necesito probar nada, solo necesito mantener mi paz. ¿Has pensado cuántas veces has sido tu peor enemigo? No porque quisieras, sino porque no lograste decir no cuando tenías que hacerlo, porque no tuviste la fuerza para resistir un impulso, porque actuaste sin pensar y luego tuviste que lidiar con las consecuencias. Este tipo de comportamiento es más común de lo que parece y tiene un precio muy alto. Quien no se domina, termina dominado por cualquier estímulo externo. Séneca fue directo. Ser esclavo de tus propios deseos es la peor forma de esclavitud. Y esa esclavitud aparece todos los días en las pequeñas decisiones. Te despiertas, suena el despertador, sabes que tienes que levantarte, pero presionas el botón de posponer. Solo 5 minutitos más. Cuando te das cuenta ya perdiste tiempo, llegas tarde, empiezas el día en el caos. O decides cuidarte, pero pasas por una panadería, hueles el pan, y listo, un impulso, una elección, un retroceso. Pasa también con el celular. Te sientas a estudiar, a trabajar, a producir algo, pero escuchas una notificación, vas a echarle un vistazo. 10 minutos se convierten en media hora en 2, y cuando te das cuenta, lo que era prioridad quedó para después. Estos comportamientos parecen pequeños, pero moldean tu vida, porque cuando pierdes el control en las pequeñas cosas, difícilmente tendrás dominio en las grandes. Y la mayoría vive así, rehenes de sus propios impulsos. No hacen lo que necesitan, hacen lo que quieren, confunden la libertad con la ausencia de disciplina. Pero la verdadera libertad es poder decir no, aunque nadie te esté viendo. Mike Tyson es un ejemplo extremo. Tenía fuerza, talento, fama, dinero, pero no tenía control sobre sí mismo. Se involucró en escándalos, fue a prisión, perdió millones, destruyó su reputación. Todo porque no podía controlar sus impulsos. Fue vencido no por sus oponentes en el ring, sino por las batallas internas que nunca aprendió a enfrentar. Ahora mira a Tom Brady, décadas en la cima del deporte más competitivo de Estados Unidos, alimentación controlada, rutina rigurosa, enfoque inquebrantable. Aunque lo tenía todo, mantuvo el autocontrol, y ese dominio interno lo hizo durar más que la mayoría, ser consistente, ser respetado. Lo que diferencia estas historias es el mismo principio, el dominio de sí mismo. Y la ciencia lo comprueba. Un estudio de la Universidad de Stanford, conocido como el experimento del malvavisco, mostró que los niños que resistieron la tentación de comer un dulce inmediatamente, esperando una recompensa mayor, años después tuvieron mejor desempeño escolar, salud más equilibrada y relaciones más estables. El autocontrol era el factor determinante. Esto sirve para todo: relaciones, finanzas, trabajo, salud mental. Las personas que se controlan cosechan más frutos, no porque sean más inteligentes, sino porque saben esperar,
saben elegir lo correcto, en lugar de lo fácil. Ahora pregúntate con sinceridad, ¿cuántas veces te has saboteado en los últimos meses? ¿Cuántas veces has dicho, después lo arreglo? ¿Cuántas promesas te has hecho y no has cumplido? ¿Cuántos planes se quedaron solo en papel porque elegiste el placer inmediato? No se trata de culparte, sino de despertarte, de darte cuenta de que tu vida no cambia cuando el mundo cambia. Tu vida cambia cuando tú cambias tus elecciones, y esas elecciones comienzan por dentro. Epicteto decía, ningún hombre es libre si no es señor de sí mismo. Esa es una de las frases más importantes del estoicismo, porque no habla de libertad política, económica o social, habla de la libertad más difícil, la de dominar el propio impulso, la de vencer al propio ego, la de cumplir la palabra contigo mismo. Piensa cómo sería tu vida si realmente hicieras lo que sabes que debes hacer, si tuvieras la fuerza para parar cuando sabes que te estás excediendo, si tuvieras la disciplina para comenzar aunque no tengas ganas, si tuvieras el poder de elegir lo mejor y no lo más cómodo. La diferencia entre una vida mediocre y una vida extraordinaria está en esa fuerza invisible, una fuerza que nadie te da, que se construye en la rutina, en el silencio, en el compromiso contigo mismo. ¿Cansado de que la vida te lleve como una corrienteza? Agarra el timón, carnal. Dominarte a ti mismo no es magia, es puro trabajo y disciplina, y te abre un mundo de posibilidades que ni te imaginas. De pronto, el mundo sigue igual, pero tú ya no eres su juguete, ya no eres rehén de tus antojos, de tus distracciones, de esos impulsos que te jalan para abajo. Te vuelves independiente, echado pa'lante, con una fuerza interior que ni te cuento, una autoestima que se te nota hasta en la mirada. Y eso, güey, lo cambia todo. Aunque el mundo te quiera desestabilizar, con control interno eres una roca. Al final, no son los problemas los que te definen, sino cómo le entras a la solución. Y esa decisión empieza ahora, no mañana, no cuando. Ya. No necesitas esperar a nadie, ni depender de nadie más que de ti mismo. Es un cambio chiquito, pero poderoso, que empieza adentro y se refleja afuera. Empieza a poner en práctica lo que aprendiste, aunque sea poco a poco, y verás. Menos broncas, menos frustraciones, menos peleas tontas. Más calma, más claridad, más control de tu propia vida. Si te resonó todo esto, dale play al siguiente video, que ahí sigue la aventura. Es un paso más en este viaje de conocerte y superarte, una oportunidad de ser un poquito mejor que ayer. Gracias por estar aquí, nos vemos en el próximo.